Buenas noches, estamos acá esperando a Silvia Duca, que hoy va a estar con nosotros hablando sobre lo que es violencia doméstica. Estuvo el viernes con nosotros charlando un poquito, así que hoy vamos a extender un poco más toda esta charla y a conocer mucho más. Acá ya se está conectando, Silvia Duca. Así que vamos a guardar un instante. Silvia. Buenas, Dami, ¿cómo estás? Ella está conectado a Dami también. Así que vayan preparándose, es una charla bastante interesante. Pueden ir haciéndose las Hola, preguntas. Hola Sil, ¿cómo estás? bien, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. Genial, buenísimo. Genial, genial. ¿Cómo estás, Genial. Sil? Bien, todo bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, con calorcito. Se nos vino el Hoy calorcito, está ¿viste? así, hoy volvió el calorcito un poquito. Igual yo soy media friolenta, así que vamos, vamos. No, pero hace calor, Sil, hoy. Sí, hoy está lindo, hoy está lindo, hoy realmente está lindo. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Le contás un poco a la gente quién sos, qué haces acá, de qué Uy, vas qué a feo hablar. esto. Dale, a ver, ahí les cuento. Soy abogada, me especializo en lo que es derecho de familia. Eh, Nada, hice el curso, las tres etapas para lo que sería el curso de mediación, el posgrado de mediación en el Colegio Público de Abogados. No rendí porque, nada, nació mi hija, entonces eso generó que no lo pueda rendir. Y después me volqué por una cuestión práctica y por una cuestión de que uno encuentra dónde está el fueguito de su profesión, por el lado de la violencia doméstica. Y ahí me quedé y ahora estoy esperando que termine esta pandemia para poder hacer la especialización como para títulos, pero bueno, los cursos y estas cosas los tenemos hechos. En marzo, si mal no recuerdo, fui expositora en una conferencia internacional sobre derecho del niño, niña y adolescente, en donde justamente hablé de la violencia doméstica y cómo quedan inmersos y vulnerados los derechos de los niños. Eh, en resumen, a largas cuentas sería esa mi vida. Nada, y dando muchas charlas y contando con mucha gente que me escucha, me sigue. Y nada, mi principal fuente de trabajo también son todo lo que respecta a la violencia doméstica. Bien. Con respecto a las charlas, la verdad que son muy buenas. Yo estuve participando el lunes de la charla que diste junto con la sexóloga y la psicóloga Florencia y no me acuerdo el nombre de Karin, la sexóloga, Karin Intalabra. Carilyn, ahí está. La verdad que muy buena la charla, más allá de que sos abogada, súper claro lo que dijiste, se entendió todo, muy buena. El que pueda tomar una charla Gracias, te con Sil, la agradezco. verdad que lo Te recomiendo. agradezco vos porque fueron 2 horas de charla que a veces, viste, Sí, empezamos con un caudal de gente y se va cayendo, pero no, te quedaste ahí, la realidad es que ah, y muchas la gracias. mayoría de la gente se quedó, la mayoría de la gente se Sí, quedó. sí, Fue, no quiero, viste, hacer alarde, pero sí, la realidad es que empezamos con un número bueno y no, lo logramos mantener, o sea que y eso que se muy desconectaba, nos bueno. volvíamos a conectar, la realidad es que Sí, estuvo pero bueno. no importa. Pasa que era realmente Sil fue muy interesante y no fue pesada, no fue una charla pesada, fue llevadera. Eso es lo Por que, eso es lo eso, que, lo que intento y de la manera en que también me manejo en la profesión. Trato de que, viste que hay colegas que por ahí los escritos son muy muy, el lenguaje raro para entender a simple vista. Bueno, no, trato de más o menos mi temita para que cualquiera perfecto. pueda entender. Genial, no, muy bueno, muy bueno. Sí. Antes de comenzar a charlar sobre lo que es la violencia doméstica, quiero recordar a la gente que nos está viendo que también estamos saliendo en vivo por YouTube, por nuestro canal de YouTube 2 contra 2. Así que nos pueden No, seguir acá en Instagram o también pueden ir a YouTube y hacerle preguntas a Sil mientras que estamos charlando, se las vamos transmitiendo y Sil va a ir contestando también. Así que siéntanse libres de preguntar o comentar lo que quieran. Sil, para comenzar, contanos qué es la violencia doméstica y qué otros tipos de violencias hay, que yo el otro día te escuché nombrar a todas y la verdad que había un par que no tenía ni idea que existía. ah, sí, mira. Bueno, y eso que hablamos siempre de violencia doméstica, no me voy a otros tipos de violencia en sí, porque la pregunta que hiciste, la violencia doméstica, para que lo sepas, es como el gran marco, ¿entendés? La violencia doméstica encuadra cualquier vínculo familiar dentro del hogar, no solamente los vínculos de pareja, sino que puede ser la violencia de un padre para con un hijo, o sea, entre hermanos, también puede ser el vínculo amoroso, para decirlo así.
pero eso ya va más con el tema de una violencia de género, donde el hombre violenta a la mujer. Hay una distinción ahí entre violencia familiar y lo que es la violencia de género. Los tipos de violencia domésticas son la violencia física y todas estas que, bueno, ahora te nombro. Pero después tenés violencia en varias índoles, como son la violencia doméstica, la violencia institucional, hay un montón de tipos de violencia. Yo abarco lo que es violencia doméstica, aclaro para que se sepa que Bien. focalizo ahí. Y bueno, y la violencia doméstica se da en varios tipos que, como dije también en la charla, y lo repito acá, no se dan de una sola forma, sino que siempre hay un ciclo en la violencia en donde empieza con un tipo y después se va haciendo simultáneos y por ahí en un mismo episodio se superponen dos tipos o más de violencia. Tenemos la violencia física, ¿sí? Que es el daño ocasionado sobre el cuerpo de la víctima, esa es la más sencillita de entender. Después tenemos la violencia psicológica, que es ese menoscabo psicológico, valga la redundancia, que justamente deja por ahí, yo digo siempre que deja secuelas a veces incluso más pesadas o a más largo plazo que la física, porque genera el que la persona se despoje totalmente de su autoestima. Bueno, después tenemos la violencia económica o patrimonial, que es o sea, en esa subordinación, en la relación violenta, le damos todo al agresor. Bienes, cortamos nuestras relaciones laborales por los celos enfermizos que suele tener el violento. Y entonces, cuando logramos salir, si logramos salir de esa relación, nos encontramos que no tenemos nada, no tenemos autoestima, no tenemos bienes, no tenemos antecedentes laborales, no tenemos nada. Esa es otro tipo. Después está la violencia sexual, que siempre digo y repito, aunque quede reiterativo, es la que por ahí es más, se pone más en duda al momento de denunciar cuando uno está en relación con la persona que la agrede. Eh, pero bueno, hay que empezar las mujeres, porque bueno, los hombres también pueden ser agredidos de esta forma, pero las mujeres tenemos que empezar a comprender de que el cuerpo es nuestro y que hay cosas que no queremos y está muy bien que se digan y no deja, o sea, no tenemos que, por estar en una relación amorosa, sea matrimonio, concubinato, lo que sea, ceder. Si hay algo que no queremos, si hay algo que nos duele, hoy no tenemos ganas, se puede decir que no, porque si nos obligan a hacerlo es violencia. Y después la violencia simbólica, que es la violencia que da el hombre hacia la mujer, que es más relacionada con obviamente la violencia de género, que tiene que ver con este dominio del género, valga la redundancia propiamente dicho, en donde el hombre controla por sobre la mujer por una cuestión de superioridad y marca todo el tiempo esa superioridad para con la violentada, mejor dicho. No sé si se comprendió esto último que quise decir. Sí, 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 Y después a mayor escala tenés el femicidio. claro. Está, bueno, Ya eso más es, pero el complicado. femicidio, para que haya femicidio, se tiene que haber dado todos estos tipos de violencia previamente. O sea, no es que el femicidio surge de un día para el otro, sino que hubieron claros indicios de que la persona que lleva a cabo el homicidio agravado, que se denomina femicidio, bien dicho, tenía un perfil violento. No es que un día se levantó y le Claro. pegó un tiro a la Sería como víctima. el desenlace de todo lo que anteriormente nombraste. Sí, sí, es un desenlace, sí, porque la víctima no es violentada nada más que por su pareja, muchas veces las instituciones también la abandonan. Entonces, la mayoría de los femicidas tienen muchísimas denuncias previas. En algunos casos son ellos quienes rompen la perimetral, en otros casos logran que la misma persona que denuncia rompa la perimetral para volverse a vincular con el violento por miedo o porque la relación es tan tóxica que siente que no puede hacer nada sin el violento al lado. Y porque aparte faltan controles, pero bueno, nada, esa es una crítica que yo realizo. Me parece que hay un montón de femicidios que se podrían haber evitado, pero Claro. bueno, no sé Bien, si se bien, entiende a lo que buenísimo. apunto, no quiero meterme por ahí Sí, mucho sí. para que no tocar susceptibilidades, pero nada, es mi parecer desde la práctica también, muchas veces. O sea, No, no súper hay un claro, solo Lucil. antecedente, ¿sí? Gracias. Súper claro. Escúchame, nombrabas antes, bueno, justamente no cuando decías el femicidio que se da con indicios anteriormente. Ujú. Hablando de indicios, ¿cuáles son los signos lo que uno puede ver como para decir acá está habiendo violencia doméstica, ¿no? ¿Cómo uno se puede advertir que está sucediendo eso? Ok, o sea, te hablo desde lo profesional, ¿no? Sí, sí, A ver,
Ya de por sí, como te digo, te das cuenta en el relato de la víctima, porque habla con muchísimo miedo sobre los episodios detallados y cuando uno ya radica por ahí la denuncia, inclusive pasando a otro punto, uno ve la constante contradicción de la persona. Esto obviamente ya pasando al plano de que hay una denuncia radicada. Hay una constante contradicción e inclusive un comportamiento de querer ese vínculo tóxico constantemente. Amén de que, como te digo, el relato de la persona es aparte tratar de justificar y encontrar la culpa en sí. O sea, la misma víctima en el relato se cuestiona constantemente el que algo habrá hecho, ¿no? Bueno, en esta situación sí, bueno, yo fui la que hizo tal cosa, y no. Eh, o el hecho, por ejemplo, si la violencia es sexual, es la que menos se cuenta. O sea, vos te das cuenta de que hay algo cuando está relatando la víctima que no quiere contar, y casi siempre tiene que ver con esto. Y a su vez, cuando uno indaga, casi siempre, no digo que siempre, vuelvo, por eso digo casi siempre, repitió algo que vivió en su casa. Si uno indaga o se escucha cómo relata la persona, en su casa ya también lo vivenció. Eh, si la persona viene a sentarse al estudio es porque ya de por sí reconoce que hay indicios de violencia y eso es un paso fundamental. Yo puedo decirle a X persona, a vos, Ari, a cualquiera, está siendo violentado. Si vos no querés verlo o no querés ayuda, yo no te puedo ayudar. Con lo cual reitero, y siempre se los digo a las personas porque a veces están con el miedo de que si denuncian o no, qué pasa, qué no pasa. Entonces, lo principal es que cuando detectan que tienen un episodio de violencia, depende del grado, ¿no? Si ya la violencia es muy grave, que denuncien automáticamente, salgan de esa, o sea, salgan de esa violencia que puede ser física y terminar incluso hasta con su vida o la de sus hijos. En esos casos, nada, 144 o 911 y salgan y después se asesoran con un profesional. Pero si previamente lo pudieron hacer, es fundamental y el acompañamiento del profesional, siempre reitero, no porque yo sea abogada en esta índole, sino porque lo considero fundamental. Uno cuando va a denunciar a la OBD, si querés después te explico lo que es, no hay problema, le dan un abogado que es gratuito, que no se menosprecia ni mucho menos, pero no tienen por ahí el tratamiento particular en donde la clienta la puede llamar a cualquier horario, le puede comentar las cosas y tampoco por ahí peticiona tanto en el expediente de que las medidas que le otorgaron a prima facie en la Oficina de Violencia Doméstica sean respetadas. Tampoco insiste por ahí tanto en que se hagan informes al violento, que se hagan informes a la violentada, inclusive reiteran bastante en el juzgado el tema del pedido cuando hay menores. Entonces yo reitero, cada uno sabe cuánto aprieta el bolsillo, cada uno sabe qué tipo de patrocinio quiere, pero bueno, la realidad es que a veces es de suma importancia contar con un profesional que acompañe, ¿sí? No que decida solo, porque como yo siempre digo, el que termina firmando los escritos es la persona que viene a ver a uno. Pero me parece que es fundamental porque hay un montón de medidas que se pueden pedir y las personas víctimas no lo saben. Hay un montón de veces que las mismas perimetrales se rompen y las personas no lo saben denunciar porque por miedo, porque se quedan calladas, porque no están bien asesoradas. Y entonces eso, si uno en el juzgado está constantemente explicando las cosas que van pasando, el juzgado no puede hacer oídos sordos. No, eso. ¿Se entendió? No sé si contesté Buenísimo. bien, Sí, sí, no sé si sí, sí. no sé si contesté bien tu pregunta. Genial, sí, genial, sí. Acá Dami dice también que está siendo muy clara. Gracias. Paula Casonia dice tal cual, acompañar a la familia. Sí. Y bueno, hace un rato nombrabas, ¿no? Que vos no le puedes decir a alguien está siendo violentado o algo así, porque bueno, tal vez no lo cree, ¿no? Eso es algo que hablaba el otro día en tu charla, Florencia, cuando le Sí. preguntaron justamente qué puedo hacer para ayudar a alguien, y Florencia decía que la ayuda no es decirle a la persona estás viviendo violencia doméstica o te están violentando, sino Exacto. hacerla pensar a la persona para que caiga en la realidad de lo que está viviendo y pueda asumirlo y pueda, bueno, denunciarlo y tomar todas las acciones Antes necesarias. que nada, yo lo que intento mostrarle a la persona, muchas veces lo que me sucede a mí, ¿no? Como abogada, es que la persona empieza a preguntarse el para qué denunció. Y o sea, se empieza a dudar por lo que te digo, porque muchas veces cuando hay hijos, ¿viste? Y el violento no quiere Sí, pasar la cuota y esas cosas. Entonces, claro, antes la víctima iba y le golpeaba la puerta, le- le- lo carajeaba, como digo yo burdamente.
Y la realidad es que eso no lleva a nada y genera más violencia. Y como yo siempre digo en esos casos, eh, no es donde aprieta el zapato del victimario. El victimario suele encontrar su freno primero cuando había una mujer mucho más empoderada, valga las palabras estas que están tan así en vilo, pero es la realidad. Y amén de eso, nada, cuando le tocamos el bolsillo, lamentablemente. Entonces, cuando hay chicos y uno le pide una cuota alimentaria, es donde no solo ve que la mujer ya tiene otro tipo de encarar las cosas porque está yendo por la justicia y no va, como digo yo, a gritar en una puerta, que es lo que ve común. Y lo que realmente Claro. ese grito al violento le pasa por un oído y le sale por el otro y sigue generando control sobre la víctima sin ningún problema. Me parece que me estoy yendo igual de la pregunta. Si querés volverme a encauzar porque No, 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 eh, no, tranquila, tranquila. eso primeramente. Y nada, en síntesis, lo que nosotros tratamos de hacer es explicarle, bueno, yo mejor dicho, trato de hacer es explicarle a la víctima que cuando uno ama no violenta al otro, no controla al otro. Trata de generar que el otro progrese, trata de respetar sus tiempos, trata de respetar los no, o sea, hay un montón de situaciones que se dan que no están buenas. Obviamente el diálogo es fundamental, pero hay muchas veces que ese diálogo no se puede. Y que es muy común y es real que los victimarios o los agresores no se curan automáticamente, porque suele estar, como también calculo que si estuviste en la charla te acordarás, esa instancia de la luna de miel, del te pego y al otro día te llevo un ramo de flores. Bueno, eh, eso realmente sucede y genera justamente el perdón en la víctima y a tal punto eh, que realmente es una relación tan tóxica, que la víctima se termina creyendo que el hombre puede, o que el hombre, digo hombre no por una cuestión de género, siempre lo digo, sino por el número, si nos vemos en cifras del caudal de casos. Eh, pero realmente genera en la víctima esa situación de va a cambiar, me ama realmente, habré sido yo la que genere la trompada. Y no, Claro. gente, no, nada, siempre está la vía del diálogo. Uno puede hablar con el otro en cualquier tipo de vínculo y el otro lo puede tener que entender, a lo sumo en el momento se enojará. Pero la trompada, no, la trompada, la agresión, el menosprecio, el sentir, el decir que el otro no sirve para nada, el sentir que el que nunca te reconozcan si te arreglaste, el que nunca, eso no está bueno, no está bueno. Y esas personas, uno le puede hablar una vez, pero no cambian. Entonces, cuando uno llega a tener la valentía de poder denunciar, no vayamos para atrás. Y menos cuando hay chicos, porque esas personas no cambian. Y terminan pagando el plato roto a los chicos que quedan en el medio. Sí, es verdad. Acá tengo una pregunta de Damián, que A dice, ver, para que se me fue, acá dice, ¿existe o tuviste casos de violencia familiar de sí, parte de la mujer? de parte del hombre a la mujer me parece que decía, a ver, De parte, no, de parte de la mujer, dice. de parte de la mujer, Yo calculo al siendo, revés, o sea, generalmente, lo que no decías vos, entendí, ¿no? a Generalmente ver, hablamos claro, de violencia hacia la mujer, si Dami lo quiere o sea, aclarar creo porque que, no se entendió muy bien. Sí, a ver, dale. que la mujer denuncia al hombre es por ahí el mayor caudal, pero también lo tuve al inverso. A ver, no puedo dar ¿Tuviste nombres, casos no voy vos? a- No, obviamente. de los dos Vos lados. tuviste casos. No, bien. Sí, tuve el caso de mujeres que denuncian al hombre, obviamente, y tuve el caso de hombres que vienen o a defenderse de denuncia falsa por ahí que hizo una mujer, que es en el menor de los casos para que nadie también se sienta tocado con esto, pero a veces sucede, sobre todo cuando hay menores, porque muchas veces el menor pasa a ser trofeo de los padres, entonces con tal de complicar la existencia a veces pasan estas cosas, pero también tuve casos de hombres que sí, que terminan siendo violentados por la mujer. Sí, sí, lo tuve de los dos Bien, lados. bien. El Ah, otro y día eso, estuviste dando cifras con los casos y demás, no sé si lo tenés a mano, pero yo no te lo pedí, pero si lo tenés a mano para mencionarlo en algún momento, pues está las bastante cifras, interesante las cifras que, sí. ya te las paso, las tenemos a mano, obviamente. Estamos Bueno, preparadísimos. después, Lo, más lo adelante pedís, las tenés decimos. lo que quieras, no hay problema, sí, las cifras la tenemos.
Aparte, como dije en la charla, Es del genial. 18 de julio, así que el informe está fresquito. Por eso, sí. Sí, sí. Como si te especializas en esto, tenés que tener constantemente las cifras de la OBD a mano porque, nada, son Ahí fundamentales. está, explicarle a Ahí, la gente para lo que no saben qué es el OBD. bien, bueno, dale. Es la Oficina de Violencia Doméstica. En el año Listo. 2006, la Corte. Así, ya está, fin, nada, me voy. No, la Oficina de Violencia Doméstica fue creada en el año 2006 por la Corte Suprema de Justicia y lo que hace es encauzar las denuncias de violencia doméstica, pero no solamente esas, sino también las nada, la del colectivo trans. También si va una persona a denunciar que está siendo violentada de forma sexual o exigida para la prostitución, también le deben de tomar la denuncia. Se encuentra en la calle Lavalle 1250, para quien esté pasando por ahí por una situación y no lo quiera decir para que lo sepa. Eh, y nada, o sea, tiene cuenta con un cuerpo técnico. Después, si querés, te digo qué opino al respecto. Pero vamos a contar como dice la página de la OBD. Cuenta con un cuerpo técnico, pero muy preparado para eso. Ponele. Eh, y nada, la idea es que las personas vayan, puedan denunciar y luego nada, eso pase a un juzgado que, a ver, la OBD a grandes rasgos da las primeras medidas. Pasa eso al juzgado, el juzgado provee las medidas, o sea que las da, para decirlo así, y genera la notificación al victimario. Salvo que esa persona que agredió, eh, ponele, no sé, haya sido detectada la violencia por la policía, para decirlo así. Entonces ahí la OBD va en segunda instancia, no sé si se comprende. Sí, ¿Se entendió esto que quiero decir? O sea, si vos sí, estás sí. violentando a alguien en la vía pública y tiene que interceder la policía prima facie lo que va a tratar es de evitar ese conflicto y luego lleva a la víctima a la OBD. Eh, Al igual que si se escuchan golpes dentro del hogar, la exclusión del hogar se va a dar seguramente de forma automática, que es una de las medidas que se pueden llevar a cabo. Bien. Pero bueno, la idea es que la OBD canalice todos esos temas. Lo bueno de la OBD es que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces eso sí es bueno. Y aparte tiene cuenta con la línea telefónica que es el 144. Digo todo esto porque ya repito, nadie sabe si está siendo violentado y nadie sabe si tiene a alguien violentado cerca. Entonces, que todos sepamos cuáles son las líneas de emergencia frente a un caso de violencia es fundamental. Conocer para erradicar. Perfecto. Sí, y eso es en capital, ¿verdad? Porque en provincia tiene Eso otro es en nombre. capital, claro, exactamente, en capital. Y tengo entendido, puedo estar haciendo agua con lo que contesto porque no estoy en otras jurisdicciones, pero que hay muchas Sí. provincias que también tienen oficinas de violencia doméstica especializadas. Eh, pero en provincia se llaman Comisaría de la Mujer. Están un poquito menos evolucionadas a nivel de tratativas sobre el tema, pero últimamente se están poniendo bastante emparentadas con lo que es la OED. El número del 144 es a nivel nacional, lo podés llamar de cualquier lado. Y creo que lo dije también en la charla, pero lo repito, me parece esto fundamental. Eh, Barbijo rojo. Si uno va a una Sí. Eso no farmacia, lo lo sabía viste, yo. no lo ¿Sabes que no lo dijiste, no sabía lo eso? sabías, mira, viene sí, de España. En España se detectó que con el tema de la pandemia se había incrementado el número de casos de violencia. Con lo cual implementaron un código como para que la gente pueda denunciar sin que el violento se entere que está denunciando. ¿Por qué? Porque ahora todos vivimos bajo el mismo techo. Eh, entonces, si una persona que está siendo violentada va a la farmacia y pide un barbijo, ahí está, un barbijo rojo, el mismo personal de la farmacia entiende que tiene que llamar al 144. Entonces, de esa forma ya se erradica la denuncia de violencia. Qué bueno Fundamental. eso. Igual que hay códigos, a ver, si uno llama al 144 y habla en código, el 144 está capacitado para entender de que está sufriendo en ese preciso instante o la situación de violencia o que la situación de violencia cesó pero que el violento está al lado. O sea, no hace falta que uno llame y diga, tengo al violento al lado, me está por pegar. O sea, porque Tal cual. obviamente se pone también en una situación de emergencia. Sí, de eso hay varias muestras, digamos, en TikTok, de que hacen todo este Sí. roleplay de Hay, llamar y decir que están pidiendo hay una una, pizza.
Exacto, la viralización de ese video, nada, es real. También hay otro video que me pasaron el otro día, que hacía una, no parodia, porque la realidad es que pasaba eso, de una mujer que iba a la comisaría, porque también se puede radicar ahí, y hacía la denuncia, y era, o sea, era justamente por el personal de policía tratada como la culpable de la agresión. Y se mostraba cómo hay que cambiar la mente y el paradigma de la cabeza y empezar a, como digo yo, empezar a accionar con perspectivas de género. No porque no soy una feminista, o sea, los que me conocen lo saben, no soy una feminista de la bandera ni nada por el estilo. Entiendo que el hombre también sufre violencia, pero la realidad es que en números la mujer está mucho más desprotegida y ya también por una historia social que carga consigo. Siempre fue el hombre visto de una manera. Bien sabemos que hace 50 años, 100 años atrás, si querés nos vamos más para atrás, que el hombre le pegara a una mujer no estaba mal visto, Tal cual. ¿entendés? Que los trabajos contraten más hombres que mujeres no estaba mal visto, que quienes tuvieran un título sean los hombres y no las mujeres no estaba mal visto. Reitero, muchos hombres, cualquier cosa me frena. ¿Me escuchas bien? Ahí te escucho, ahí te escucho. Se cortó un poquito, pero ahí volviste. Ahí está uno de los oyentes hablando de un caso, bueno, sí, controversial terriblemente, lo que están poniendo ahí. Pero el hombre Sí. muchas veces por una cuestión también de género no denuncia a la mujer, por una cuestión de vergüenza, por una cuestión de cómo será mirado. Eh, Hoy me pasó justamente, si querés te comento, no puedo dar nombres, un familiar de un hombre que me llama y me dice, a mi hermano la mujer lo muele a palos y hay un chico en el medio. Y mi hermano no la denuncia y no va a la comisaría por una cuestión de qué dirán. Pero yo siento que no se puede vivir más así, que o sea, mi sobrino no la está pasando bien en el medio de esta relación. Entonces, nada, para que veas que pasa, Claro. pasa y mucho también. A ver, nosotros tenemos muchas cifras de mujeres golpeadas porque también son las que se acercan más por ahí a la OBD. Digo la OBD porque es el que pasa los informes, ¿no? Pero la realidad es que hay un montón de hombres que lo viven en cotidiano, que lo viven para con sus hijos, eh, o sea, que son rehenes de violencia, eh, nada, y la realidad es que no denuncian. Los hombres, la mayoría de los Tal hombres no cual. denuncian, prefieren bancar y agachar la cabeza y por ahí van a buscar al nene y reciben una trompada o un arañazo si no es una trompada, y no hacen nada porque saben que si les pegan son los denunciados. También, o sea, Pero es un vamos a poner poco. todo en la mesa porque es la realidad. Sé que por ahí alguna feminista me va a querer matar, pero bueno, yo hablo con la realidad. No, bueno, pero es realidad, sí, que también es parte del machismo, ¿no? Que justamente el hombre no se anima a denunciar por no caer en la burla de decir, ah, una mujer te está pegando, que en Claro, realidad no tiene nada de exactamente. malo, porque lo está sufriendo, pero bueno, socialmente muchas veces Aparte, se aparte juzga. el daño psicológico que se genera en la mujer también se genera en el hombre, y termina siendo tan sumiso como una mujer violentada. Sí, sí. Ahí Claro. está Tato León a full preguntando cosas, no sé si. No quiero Sí. contestarlas de una, pero No, no, son no, preguntas. contestale, contestale. Está hablando de, no sé si todos vieron, de que salió un video de Nair Galarza, no sé si algunos saben, caso de Tucumán, Sí, eh, sería, digamos, femicidio inverso, si querés decirlo así, en donde ella mató a Fernando, ay, no me acuerdo el nombre, el apellido no me sale, bueno, a Fernando. Eh, sí. claro, bueno, y ella quiso decir que ella había sido violentada y que es por esto que lo mató. Bueno, nada, hoy salió un video de una cámara Gesell cuando ella tenía eh, 16 años, en donde había denunciado una violación en Manada, en donde se presume que uno de los violadores había sido Fernando, y no me acuerdo el nombre del apellido de él, si alguno me lo quiere anotar, pues me fue. Fue una pregunta que me agarró, claro, esta no estaba preparada, pero no, bueno, pero está bueno que lo sepamos también. No sé si la pregunta de este usuario genera si quiere saber mi opinión o quiere que lo comente. Bueno, si quería que lo comente ya lo dije. Entonces, nada, lo que ella quiere lograr es en la Corte Suprema, no, por eso, bueno, lo que ella quiere lograr en la Claro. Corte Suprema es decir que ella había sido víctima de violencia anterior,
3 años antes de cometido el hecho y aminorar la pena. Obviamente coincido con lo que está diciendo Tato, digo Tato, no sé el nombre, Tato León. Tato León, Bueno. tal cual. A ver, nada justifica la violencia, bueno, en el extremo de Nair Galarza ya es un extremo máximo, ¿no? Pero primero, nada, primero que siguió esa relación amorosa con esta persona. Y segundo, de la manera en que lo mató fue totalmente a sangre fría, totalmente premeditado y sin escrúpulos. A mi entender, podemos hablar con un abogado que defienda de otra forma la postura de ella. Pero, nada, como me lo había preguntado ahí, perdón Ari, pero lo Claro. leí No, justo no, y está perfecto, está es perfecto. también un tema, también un tema recontractual, Ujú. Y ahí está porque salió hoy diciendo la lo noticia. que se ve claramente, la ausencia del Estado y la desinformación. Lo último que está diciendo Yo Tato. creo que con respecto al tema de Nair Galarza, el Estado actuó rápido. No así cuando la muerta es una mujer. Perdón, lo debo decir. Está bien, está bien. En 9 meses sacó una sentencia de cadena perpetua. Pregunta acá cuántas denuncias de violencia terminan en femicidio y qué se hizo por parte del Estado. Y después Bueno, esto hablamos de creo eso. que no recuerdo si lo comentaste en el A viernes, ver. en el programa del viernes o en la charla, pero que también habías dicho, bueno, que en tu entender el Estado justamente actúa lento y muchos femicidios se podría frenar, evitar. Sí, sí, exactamente, exactamente. A ver, el Estado tiene que estar presente, no importa el género de la víctima. Eso es la realidad. Por eso digo que es fundamental. Uno tiene que insistir en el Estado o en el juzgado que le toca sobre las medidas y sobre el control de las medidas. Si uno pone una perimetral, o en el caso que trajimos a colación de Nair Galarza, hizo una denuncia y uno de los imputados o presuntos imputados era este chico Fernando que terminó muerto en manos de ella, el Estado tiene que estar presente, pero también tiene que haber un profesional atrás que genere que el Estado esté presente. Yo no dejo pasar una, ¿entendés? eh, realmente. O sea, si vos tenés una perimetral y la estás rompiendo o estás rompiéndola por intermedio de otras personas, yo te persigo hasta el fondo para que no hagas ninguna. Más allá de que se me puede escapar. No me pasó nunca, realmente. Nunca llegué a tener que lamentar un asesinato, por suerte. Pero lo que quiero decir, pide informes, velo por los derechos de esos chicos de la mejor manera que pueda. Molesto en el juzgado tanto que creo que mi nombre ya está presente constantemente. No me sale siempre, no soy erudita en la materia y la mejor abogada del mundo, pero lo intento y por lo menos hago sentir a la persona que viene a buscar acá la contención profesional que realmente está siendo representada. Claro. Entiendo que el Estado, si no hay nadie que controle, ese expediente de violencia termina siendo un expediente más y en un cajón de un juzgado. Eso es lo que yo entiendo, Sí. ¿no? Obviamente podemos discutirlo si querés, pero entiendo eso. O No, sea, está bueno, está bueno. el Aparte, juzgado o sea, el juzgado por sí no controla realmente, pero no, y no lo digo mal, lo digo desde un punto de que hay muchos expedientes, de que está colapsado el sistema judicial y que realmente no, dentro del juzgado, no sé si están todos capacitados como para entender en el tema, ¿se entiende? Entonces, no le echo la culpa al juzgado, y mucho menos a la pobre chica o chico que está en la mesa de entrada, sino que por eso el abogado existe y por eso el abogado es el que impulsa las cosas. eso es muy importante lo que decías recién, ¿no? Que ya lo habías mencionado antes, pero de acompañar, o sea, a la persona, no solo agarrar el tema, presentarlo y olvidar. O sea, está No, bueno poder obviamente. Y el seguirlo, profesional también acompañarlo, capacitarse, estar encima. tal cual. Y capacitarse porque en lo que es violencia, eh, los hechos nos sobrepasan en lo que son las leyes. Eh, la mayoría de las leyes hablan sobre un tipo de violencia y la realidad es que en los hechos hay un montón más y hay jurisprudencia en donde se han tomado medidas que no son las que solemos ver inclusive. Hoy estuve leyendo un fallo, bueno, por motivos X, pero me puse a leer y había un fallo en donde al agresor le han sacado su licencia de conducir para evitar que se acerque a la víctima. O sea, y esas medidas son bisagra, porque realmente no es que es algo que nosotros lo vemos a diario, pero eso nos da la pauta a los abogados, y somos abogados que estamos comprometidos con el tema,
a que el día de mañana yo lo pueda pedir en un caso, porque ya se hizo anteriormente, Claro, ¿entendés? Entonces, quiero decir, es un tema que está totalmente en movimiento, no se queda quieto, para decirlo. totalmente. Y bueno, volviendo a lo que decías antes, ¿no? También informarse, en base a esto que decías de que le sacaron la licencia, de informarse de todas las cosas que pueden pedir al momento de la denuncia. ¿Sabes cuántas mamás veo que hacen la denuncia y no tienen un peso por ahí para darle de comer a sus hijos porque el que controlaba lo económico era el violento y no saben que Sí, pueden pedir alimentos provisorios en un marco de violencia incluso? Más allá de que después hagan el proceso que corresponda, si uno no sabe esas cosas, no las va a pedir, claro. ¿entendés? Por eso. Pero después está en cada uno querer asesorarse o no. Muchas veces pasa que vienen a asesorarse cuando ya se mandaron los mocos antes, entonces, bueno, Claro, ¿entendés? ahí es más complicado. Pero Ahí es bueno, complicado, la defensa es menos rígida, para decirlo así. Pero bueno, bien. ya está. Sí, volviendo a esto que decíamos, ¿no? Del barbijo rojo, del llamado a la pizza, hay otras formas, ¿no? No sé si, bueno, calculo que las conocerás, ¿no? Pero para comentarle a la gente, también está dando vuelta el video de la videollamada, donde la mujer hace la señal de cerrar la mano, ¿sí? Sí, 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 E sí, sí. informa, bueno, con quien está Exacto. hablando también, ¿no? De que tiene O también problemas, de hay que está algunos que viviendo por ahí hasta violencia. preguntan, sí, también hay algunos que hasta preguntan, bueno, si estás sufriendo violencia, tocate cuando son videos, ¿no? Tocate el pelo. Y entonces hay gestos, sí. Tengo entendido lo de la mano, si me preguntas bien cómo es la seña, no la sé, realmente te estaría mintiendo si sé cómo se hace. Entiendo que sí, se pone un dedo y se cierra Y el cerrás, puño, que es exactamente, sí, así, sí, ¿no? ¿Verdad? No, pero bueno, por es eso, no esa misma. quería chequearlo porque entiendo que es así, siempre que sean vivos, videollamada o alguna cosa así, en donde damos sí. A ver, hoy por hoy, como te digo, más en la situación de aislamiento en que vivimos, donde como dije antes, el agresor y la víctima comparten el techo las 24 horas al día. Y la víctima no se puede escapar para ningún lado porque estaría rompiendo esta situación de aislamiento, valga las redundancias. Entonces, sí, se tuvieron que inventar otros mecanismos de denuncia más Tal implícita cual. para que justamente, a ver, si yo levanto el tubo y digo, fulano me está pegando, fulano en 2 segundos me desfigura la cara porque tiene ese patrón de agresión. Entonces tenemos que encontrar maneras de poder denunciar sin que fulano se dé cuenta que lo estoy denunciando. Tal cual. También ¿Entendés? hay, sé que hay bares, bueno, ahora hoy en día con la pandemia no, pero hay bares que si vos pedís X trago o X comida del menú, también saben que tienen que alertar de que esa persona está Sí, sí, sufriendo sí, algún no tipo de está tan, acoso está tan o abuso. instaurado por ahí, pero sí, sí, Mm, hay muchas maneras. Lo del barbijo rojo lo conocía y lo dije por el hecho de que trasciende las fronteras, ¿entendés? Viene de otros países en donde sí, se sí, adopta sí, eso por el tema de un compromiso de que todos los países estamos sufriéndolo, lamentablemente. tal cual. Bien. Acá dice, mira, Tato León nos está diciendo, en algunos casos se le ofrece a la víctima poner Se una apunta tobillera al con la- agresor para saber si se encuentra cerca. Bueno, claro, exactamente. Según el tenor de la denuncia que uno haga, porque la denuncia la podés hacer por la OBD y dependiendo del tenor que tenga la misma, puede pasar a la justicia penal. Cuando está la justicia penal de por medio, muchas veces se puede pedir una tobillera. Lo que más comúnmente dan por una cuestión de insumos, porque la tobillera ni siquiera se la dan a presos por otros delitos, así que Sí, esa es la realidad, después vemos si se controla o no la tobillera, si la tobillera se puede sacar o no. Eso es otra cosa que podríamos hablar con un abogado penalista, pero la realidad de que lo que se da es un botón antipánico comúnmente para la víctima, no para el agresor. Como digo, las tobilleras electrónicas, como se dice, son más de índole penal. Es una medida que da la justicia penal. Cuando cuando se considera que el delito es consumado por el victimario, entonces se puede pedir la tobillera. Perdón. En el caso de la víctima se le suele dar un botón antipánico. eh, También no funciona a veces, se rompe y nadie lo controla. Dicen que si uno pasa la frontera de capital a provincia debería de avisarlo porque si no se activa, no pasa nada. Dicen que si se apaga se activa una alarma, pocas veces sucede. La realidad es los aparatos de botón antipánico, salvo que desde antes de la pandemia hasta esta fecha
que hayan cambiado resultan totalmente obsoletos, la mayoría no funcionan, la mayoría hay que cambiarlos, cuando uno va a pedir que se cambien, faltan insumos. Ahora me preguntas si es responsabilidad de esa persona que dio el botón antipánico, del juzgado que dio esa medida sabiendo que, para mí no, es una cuestión como venimos diciendo, es una cuestión de que no se están poniendo los insumos necesarios para cosas que son importantes. Tal cual, tal cual. O Pero sea, bueno. Bueno, yo sé que otra parte que a vos te gusta mucho, te apasiona, es el tema de cómo, bueno, cómo quedan los chicos, los niños en todas estas situaciones. sí, bueno, los niños Contanos, son... contanos un poco. bueno, ahí frename pues me voy, no. Sí, sí, Eh, sí. bueno, nada, sabés que sí. No, los chicos son rehenes de las relaciones violentas, muchas veces porque son violentados directamente o porque ven la violencia en sus padres. Y la realidad es que las secuelas que quedan en ellos son nada, terribles. Eh, y esa es la realidad. Con lo cual creo y entiendo que la justicia no focaliza en ellos. A ver, uno va a denunciar y lo primero que hacen es dar medidas para la víctima. Si tiene hijos le dan una perimetral, eso es lo que primero pasa, pero después no se hace un seguimiento de las secuelas que tiene ese chico. Inclusive si es agredido, las perimetrales duran un tiempo, muy pocas veces. Solamente tengo un caso en donde se dio una perimetral por tiempo indeterminado, para que veamos el tenor de la denuncia, ¿no? Si no, tienen un tiempo y la mayoría de las veces el tiempo son 90 días. Eh, con lo cual termina la perimetral y muchas veces este chico tiene que volver a manos del agresor. Agresor directo o no, pero de una persona que vio cómo le pegaba a la madre o cómo la violentaba psicológicamente o cómo le pegaba a él. Entonces entiendo que hay algo que hay que cambiar y que ese chico no puede llegar a manos de vuelta del violento o llevar a cabo determinadas medidas que obviamente lo tienen a él como sujeto directo cuando no se hizo ninguna evaluación. Los chicos no son escuchados, o pocas veces son escuchados. Hay que hay que ver muy bien la cara del juez que nos atiende para saber si nos va a escuchar el menor o no. Eh, entonces, hay un principio de un convenio de derechos del niño, ¿sí? Que es internacional inclusive, que consagra en su artículo 12 el derecho del menor a ser oído. Entonces, entiendo que no podemos vulnerar esas cosas. Y hay una figura, que lo dije también en la charla, Ari, lo debes saber, que es el abogado del niño. El abogado del Sí. niño acompaña a ese chico y vela por los derechos del chico. Yo lo comenté el otro día, lo tengo anotado por acá, pero más o menos de 23.000 causas que entraron durante el lapso de 3 años por la OED, desde el 2014 a 2017, solamente 17 causas contaron con el acceso del niño a tener un abogado. Entonces, algo estamos haciendo mal y algo tenemos que comprometernos. Ese chico puede tranquilamente volver a estar en un contexto violento y con secuelas realmente irremediables. Y es muy probable que ese chico el día de mañana, al cual no escuchamos, al cual tomamos medidas que lo tenían a él en el medio, o sea violento o sea violentado, porque lo vivió como algo normal, porque nadie hizo nada. Eh, pero bueno, nada, sí soy muy crítica con este Totalmente. tema, soy muy crítica, ¿sabes por qué? Porque lo veo constantemente. Sí, Constantemente sí. yo trabajo con familia y de hecho empecé en las causas de violencia por estas cosas. Eh, y lo ves de los dos lados, ¿eh? De los dos lados. No solamente de una madre violentada, lo ves desde los dos lados. También ves la madre que no deja ver al padre a sus hijos, entonces ahí también hay violencia. Y también ves al Claro. padre que por 50 centavos no quiere pagar una cuota alimentaria, ahí también hay violencia, eso se llama violencia económica. Económica. Eh, ¿Entendés? Y de hecho nosotros lo podemos denunciar tranquilamente. Pero, y el padre muchas veces encuentra realmente también, cuando no lo dejan ver a su hijo, sostén en la justicia. Más allá de que hay una denuncia de impedimento de contacto, para que salga una resolución al respecto pasan muchos meses y la realidad es que son meses que no estás con tu hijo y el vínculo de los meses que no tuviste a tu hijo al lado no se recuperan más. Como digo lo otro, ¿no? Está después el padre que está en luna de miel con su hijo hasta que termina el proceso y cuando vuelve a vincularse vuelve a generar golpes. O sea, tenés de todo, yo no me pongo en una sola vereda, pero hablo de que hay que empezar a hacer un poco más de foco en el menor. Eh, Totalmente. y garantizar que ese chico tenga un apoyo psicológico, como acá dice también Tato, es real. Sí.
Sí, Es sí, real, justo es te estaba súper diciendo llamativo, apoyo psicosocial para los chicos, sí. tal cual. Sí, psico lo que quieras. Algún profesional que esté atrás del Que chico. lo ayude. Ujú, Exacto. Y si totalmente. en el colegio detectan que de hecho hay muchas denuncias que llegan a la esfera de los juzgados ahora, ¿no? Por, por, por los colegios. Antes, hace, ponerle 10 años atrás, también tengo esos conocimientos por causas personales, esas causas que me tocaron. El colegio veía la agresión y llamaba al mismo agresor para comentarle que había sido agredido, o sea, que la chica que la nena había dicho que papá me pegó y llamaban a papá para decir, o a mamá, ¿no? Para decirle Claro. que es verdad lo que dijo el chico. No, a ver, actuamos de otra forma. El chico te está diciendo que o fulano o fulana le pegó. No llames a fulano o fulana para ver si te va a decir que es verdad o no. Fíjate qué hacer con eso que estás recibiendo, con esa información que te está dando el chico. Y no lo dudes, el chico no miente. Los chicos dicen la verdad, Eso, hay que escucharlos. eso hablábamos unas semanas atrás que estábamos tratando el tema de la ESI con maestras de primaria, secundaria, bueno, varios, nos decían que, bueno, ante esos casos, ya sea, ¿no? de violencia o abuso, lo que sea, se activa todo un protocolo donde vienen especialistas y demás, y no se actúa más justamente, como decís vos, sobre los padres, sino que se arma todo un protocolo y denuncias y demás donde se empieza a investigar el caso. Exacto, bueno, es lo que te digo, actualmente se cambió bastante el paradigma de acción, pero anteriormente era un desastre, o sea, ¿entendés? Terminaba llamando al agresor para decirle que el chico había dicho eso, entonces el chico llegaba a la casa y el agresor obviamente pues, no tenía ay, qué lindo lo que le dijiste a la maestra, sino que volvía a agredirlo por cómo me vas, o sea, cómo me desenmascaraste, ¿entendés? Ahí están también hablando al respecto. Se dice guardias de abogados, se llama y ellos Ujú. actúan. Claro, ahora hay, por eso hay todo ahora un protocolo o una zona de contención, vamos a decir, son profesionales de contención que Claro, están, se supone, preparados para eso. Y lo veo perfecto, o sea, me parece que el colegio, el club, son ámbitos donde el chico logra decir lo que siente y lo que le pasa. Entonces, me parece fundamental que esos lugares estén capacitados, no solamente por violencia doméstica, hablo de pegar, hablo de un chico que fue abusado. sí. ¿Cuántos casos vienen acá de personas que me dicen, no, porque el papá de fulano lo manoseó? Yo no te puedo explicar la cantidad. Terrible, es terrible. Sí, totalmente. O sea, algo como profesionales o como nada, personas, nos tenemos que comprometer de otra forma con ese chico. Pero bueno, sí, es un tema que me importa mucho, Ari. Yo sé, lo sé, lo sé. Pues estar horas y horas hablando de eso. Sí, 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 Ahí nos realmente dice Polaca Sonia. Polaca Sonia debe ser, ¿no? Polaca Sonia sí. no me suena. Polaca Sonia debe ser. Es un protocolo de acción. Llega a la guardia de abogados y Canela Ca- y Con directora, directora. arregla, habla. Entiendo, a ver si entendí más o menos. Está escrito medio, pero a ver, que hay un protocolo de acción, claro, que primero se trata de contactar a la guardia de abogados y lo evalúan o lo canalizan con una directora y si es considerado se deriva al menor al hospital. Al hospital. Inclusive, ayer estaba leyendo también el tema del secreto profesional en los casos de violencia, Sí. y no así en todo el país, pero en capital están autorizados, por ejemplo, los psicólogos a que puedan denunciar. Ah, mira vos, qué bueno eso. Se corre el secreto Sí, sí. profesional y se autoriza la denuncia en capital, no En así en capital. otras zonas. Bien, mira qué bueno. Bueno, Sil, a ver qué dice. Perdón, perdón, es que no pasa nada, Sonia. Bueno, contame, ya estamos casi quedando en los últimos minutos. Vamos terminando. Estamos, sí, sí, estamos ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, me gustaría, bueno, que si podés repetir esos números que nombraste en la charla del lunes. Las Me cifras, parecieron, sí, me parecieron bueno, bastante importantes. dale, dale, te las digo. Será que ahí sí me tengo que venir con mi machete. Los números a los abogados no nos quedan. Bueno, de marzo del 2020, o sea, cuando comienza la pandemia, este informe es hasta el 17 de julio del 2020, por eso te digo que está fresquito, fresquito, recién salido del horno. Fresquito. Hubieron 1.280 casos de violencia familiar, o sea, denuncias radicadas en la OBD. El 81% de las denuncias fueron, o sea, de los denunciados fueron varones, o sea, la mujer hacia el varón.
La edad promedio de esos hombres denunciados son entre 22 y 49 años en el 64% de los casos. El 47% de los casos atendidos por la OBD fueron derivados a la OBD por la fuerza, o sea, como te decía antes, fue la misma policía la que sacó al agresor del domicilio o que lo encontró en la vía pública llevando a cabo actos violentos. Y las características de los agresores y de las agredidas son: el 54% de los casos la violencia se dio en entre pareja, tanto violento como violenta. El 32% vínculo filial. Vínculo filial, la filiación se refiere a vínculo padre-hijo o hijo-padre. ¿Sí? Te explico, por ahí no se sabe qué eso significa. Sí. Y el 28% de las denuncias tuvieron amenazas de muerte. Nada, fin. Sí, sí. Terrible. Bien, sí, Terrible. totalmente, totalmente, ni hablar. Pero bueno. Bueno, no sé si los chicos tienen alguna consulta que te quieran hacer. ¿Querés comentarnos algo más, Sil? Mira, la Yo te verdad es quería que hacer no una tengo fecha, pregunta, pero sí. no, Yo no tengo yo fechas quería hacer una exactas pregunta. todavía. ¿Qué? Sí. No, 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 dale, No, dale, no dale. tengo. Adelante, No adelante. tengo fechas exactas, pero sé que se viene para mediados de agosto otro vivo por Instagram con Carilyn, con la sexóloga de Colombia, eso tengo entendido. Para septiembre otra de mis charlas, así que estás totalmente invitado, al igual que la gente que me está escuchando, si le Gracias. gustó lo que estoy hablando. Si no, bueno, no hace falta que me Bueno, escuchen. yo Pero bueno, nada. Y aprovecho para tenemos, contarle a la gente también, perdón, sí, dale. este viernes va a estar Carilyn también con nosotros en la radio hablando de Genial, violencia sexual. Así que también va a estar genial. con nosotros. Eso está bueno, está muy bueno que se sepa, aparte es muy clara también y muy Sí, cálida a la hora de explicar. Y totalmente. después, bueno, nada, tenemos otras novedades que te prometo dar la primicia, pero no las puedo contar todavía, pero muy lindas, Ah, para vos me mí. dejas ahí picando, ahí todo. Bueno, No sé, no puedo, no ¿cómo puedo, vas? pero te prometo que te doy la primicia, pero es algo muy bueno y que reconoce mi trabajo y igual tiré, si te pones a escuchar la charla, por ahí te das cuenta. Voy a volver a escucharla entonces, a ver qué Dale. pasa. Escúchame, Sil, si alguien necesita contactarte o hacerte una consulta, ¿cómo pueden hacer? Dale, a ver, por Instagram, desde este Instagram de Estudio Jurídico Silvia Duca, por Facebook, con el mismo nombre, Estudio Jurídico Silvia Duca, no sé si alguno tiene para anotar y quiere anotar ahí abajo, eh, porque yo soy malísima, si anoto se me puede escogeringar todo. Y si no, por WhatsApp, les dejo también el número, o si no, que te pregunten a vos, no tengo drama, es 11 35 75 70 74. Igual cualquier cosa se comunican con vos y les pasas mis datos Le porque si no pasamos tus morís. datos. No, totalmente, No, totalmente. bueno, nada, Eh, y a ver, todo lo que es violencia o cualquier duda que tengan respecto a las charlas, Hay un grupo de WhatsApp también que se llama Charlas de Violencia que armé a los fines de poder también decir dónde estoy dando alguna charla o dónde estoy teniendo algún vivo y nada. Y ahí salen igualmente todas también las. publicás en las redes, así que si la gente te sigue, Publico, también se claro, van a enterar. publico en las redes y sí, y después nada, tenemos las redes, tenemos ese grupo en donde están todas las novedades, nada. Y me encuentran fácil, gente, no soy difícil de encontrar, tal Para cual. Tato León, que me pregunta en qué radio, Tato, te comento, bueno, este es una entrevista, pero nosotros hacemos un programa todos los viernes a las 21 horas que se llama 2 contra 2, que sí le estuvo el viernes pasado también hablando un poco sobre violencia doméstica. Lo podés ver en vivo por YouTube, en nuestro canal de 2 contra 2. Nos podés seguir por Facebook, por Instagram, también vamos publicando los flyers. Y también lo puedes escuchar en vivo bajándote la aplicación de FM Vivir, que es la radio por la cual salimos. ¿Sí? Así que Tato, cualquier cosa, consultanos. Este viernes vamos a tener a Carilyn hablando de violencia sexual y vamos a tener otro chico, Fabio, que se llama, que va a estar hablando de seducción. Es un coach de seducción. Así que sí, si querés Ah, aprender a seducir, estás invitado a ya escucharnos en estoy vivo. cansada, ya, lo sumo a él, si, no sé si sirve, pero Bueno, ya y está, sí, pero ¿por qué ya no? está, es Para reavivar la nena, ya. chispa. Ah, sí, bueno, 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 lo miramos juntos, cualquier cosa con mi marido. Claro. Buenísimo.
No hay problema, no hay problema. Acá, a ver qué nos dicen. Ahí están, sí, Gracias, están Sil, mandando los dicen. links. Claro, dice, gracias, Sil, muy cálida para explicar. Se nota tu amor y pasión por tu trabajo. Lo dice Roxy. Nadia. Se me perdió Nadia. Tenía recién acá Nadia. Nadia dice impecable Sil. Nadia Robales. Gracias, gracias, gracias. Tato León dice, estaría bueno que habiliten los comentarios para cualquier consulta. Sí, Tato, nos podés consultar, bueno, como Sil dijo en sus redes, la podés consultar directamente a ella, o si no la encuentran acá a través del 2 contra 2, nos mandan un comentario a nosotros y nosotros los contactamos con Sil. No hay ningún problema, Tato. Lo que quieras, no, nos pueden consultar. Y bueno, estamos más o menos. La verdad que muy buena la charla, Sil. Te quiero Mil agradecer, ahora gracias vienen por las tu tiempo. palabras mías de agradecimiento. Ahí viene, Nada, te dale. quiero agradecer a vos por tenerme en cuenta, por contactarme para que hable un poquito de esto. Me parece, como te dije, un tema muy importante, que tenemos que estar todos concientizados. Eh, Nada, y la realidad del grupo de WhatsApp. Ah, está bien, sí, porque Ah, te explico lo que dice. En el grupo de WhatsApp no hay comentarios en sí, lo que yo no busco, lo claro para que no quede como que soy mala. Lo que busco es no molestar a la gente que está en el grupo, pero de cualquiera de los miembros del grupo me puede hablar a mí por WhatsApp de forma privada. Como digo, hay mucha gente en el grupo que está trabajando al cuidado de sus hijos, etcétera. Entonces, mi idea no es generar que la gente se vaya porque llegan 158.000 mensajes. Entonces no están habilitados los comentarios de la gente, sino nada más que los míos, porque en sí es para que sepan dónde estoy dando alguna charla, etcétera, etcétera, pero, a ver, ahí está mi número de teléfono del celular. Con lo cual, el que quiera hablar conmigo tiene totalmente habilitada la vía. No hay ningún problema y de hecho hay muchas personas que están en el grupo que me escriben y tienen diálogo conmigo. No soy inalcanzable para nada, gente. O sea, soy recontra accesible en el tema. Y creo que ahí lo puedes decir porque me escribiste y al toque te contesté, al toque accedí a la charla. O sea, totalmente. lo quiero Sí, decir sí, para sí. que no Está. quede como que no habilito por algo en particular, no habilito para no molestar a la gente que está en el grupo, nada más. Vuelvo a lo que Buenísimo. estaba. Te quiero agradecer, eh, nada, te quería agradecer a vos por el hecho de invitarme, por tenerme en cuenta. Es muy bueno que le den espacio también a los profesionales que somos dentro de todos jóvenes, no hablo de la edad, sino hablo de la experiencia. Eso para nosotros es re importante, que nos difundan, que nos den a conocer y poder mostrar el compromiso con determinados temas de derecho y lo que hacemos y lo que amamos. Así que nada, te quería agradecer a vos y estoy dispuesta a las charlas que quieras y necesites sobre el tema o sobre lo que necesites legal, contás conmigo, no hay ningún problema. Así que Gracias, gracias Sil. a Se- todos los se- miembros de la radio. Muchas gracias, Sil. La verdad que sí, nada, muy buena tu charla. Nunca habíamos hablado así de aspectos legales, la verdad, pero la verdad que súper Es clara, verdad. súper tranquila la charla, muy informativa, muy buena. Me encantó la charla también que diste el lunes, ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Así que a todos los que se puedan sumar en las próximas charlas de Sil, no lo duden porque son muy, muy llevaderas y muy didácticas, muy, no lo habla desde un marco, o sea, lo habla desde un marco legal, pero no tiene tecnicismos que uno no pueda entender. La verdad que eso me encantó. Bueno, Y es lo que sobre todo, intento bueno, y es lo que intenté acá también, o sea, no hablé de forma muy armada porque no lo vas a entender, no porque yo entienda más que vos al hablar, sino porque la realidad es que es un tema que tiene que llegar a todos, es un tema que está en el ámbito totalmente, social más que legal, entonces vamos a todos. exacto. Bueno, acá Roxy dice otra columnista, no sé, pensalo. Una columnista para la radio, para meter tu columna legal. No hay problema. Te lo dejamos ahí picando. Lo hablamos, pero todo desafío se toma, así que lo hablamos Roxy, lo hablamos Ari y Totalmente. no hay problema, no hay problema. Bueno, Yo sí, siempre tengo estamos entrando horario. en los últimos 20 segundos. Así que nada, nuevamente mil gracias. Gracias por tu tiempo, por Vamos, esta charla. Si la gente tiene consultas o dudas sobre algún tema, plantéenlas y volvemos a hacer alguna entrevista con sí. Gracias a hay miles todos de y temas nos que estamos queremos repetir. viendo el viernes.